conmigo van a llevar a cabo el curso de Historia del Perú. ¿Ya? Las recomendaciones que yo les voy a dar a ustedes, siempre la puntualidad, siempre el respeto, ¿ya? La intervención de ustedes tiene que ser claro. Y le voy a pedir otra cosa. La hora que yo termine de explicar el tema, yo le voy a escuchar a ustedes sus dudas. Ahora otra cosita, si por A o B se termina el tiempo del Zoom, yo lo voy a activar con el mismo ID y con la misma contraseña. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si el tiempo se termina en este primer momento del Zoom, se termina, yo lo voy a activar con el mismo ID y con la misma contraseña, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a empezar la clase. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, vamos a desarrollar la clase entonces de Historia del Perú. Como primer tema, tenemos acá los principales aportes pre-incas. ¿Ya? Los principales aportes pre-incas. Vamos a ver que en este tema del día de hoy ustedes van a aprender, ¿ya? Y van a saber cuáles fueron las principales actividades económicas que aparecieron en la época pre-inca. ¿Ya? Pero antes de ello, yo voy a hacer una introducción, ¿no? Al concepto de historia. La historia de verdad que es muy bonito llevarla. Es como un cuento, es un relato para argumentar, ¿no? Entonces, la historia en sí es una ciencia social, ¿ya? Que se encarga de investigar los hechos humanos del pasado. Ahora, pero ¿quién es el protagonista de la historia? El protagonista de la historia, mira, el protagonista de la historia es el hombre. Nosotros somos el protagonista de la historia, ¿sí? Ahora, vamos a ver también, ustedes van a conocer quiénes son o quién fue el padre de la historia. El padre de la historia fue Heródoto. ¿Quién fue Heródoto? Fue un gran historiador y fue un gran geólogo. Él nació en Grecia, en un pueblito llamado Halicarnaso. Allí nació este historiador llamado Heródoto. ¿Ya? Entonces, como les decía a ustedes, como yo les decía a ustedes, ¿ya? Que la historia es de suma importancia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a continuación el tema principal. ¿Sí? El tema principal. Bien, el tema principal, como yo le decía a ustedes, ¿cuáles fueron los principales logros y avances de las culturas pre-incas? ¿Ya? Entonces, vamos a ver de que los logros y avances de las culturas pre-incas, ahí aparecieron las grandes actividades económicas del periodo pre-incaico. ¿Sí? Y aquí voy a mencionar cuáles son los dos objetivos que vamos a lograr en este tema. Identifica las principales actividades económicas pre-incas. Allí vamos a conocer quién fue la principal actividad o la primera actividad económica que apareció en el Perú pre-incaico. ¿Ya? Luego ustedes van a relacionar o vamos a relacionar la importancia de la conservación de alimentos que los hombres en aquella época producieron. ¿Sí? Bien. Como les decía a ustedes, la principal actividad económica que apareció en los tiempos preincaicos fue la agricultura. Miren chicos, la agricultura fue la principal actividad económica en el Perú preincaico. Nos dice, nos dice que la agricultura, ¿ya? Nos dice que la agricultura apareció hace más de 5.000 años. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? De que en aquella época los hombres en el periodo preincaico, nos dice que ellos le dieron gran importancia, por ejemplo, ¿no? Al excremento de las aves guaneras, al excremento de la llama, al excremento de la alpaca, hasta el excremento del cuervo. Entonces, chicos, en realidad, miren la habilidad que manifestaron y se propusieron estos hombres
del periodo preincaico. Estos hombres, para poder abonar las plantas, ellos utilizaron, le vuelvo a repetir, el excremento de las aves guaneras, el excremento de la llama, de la alpaca y del cuervo. Bien, ahora, entonces, vamos a ver aquí cuáles fueron los logros que aparecieron durante esta primera actividad económica que fue la agricultura. ¿Sí? Bien, ahora, el primer logro, mayor productividad agrícola. La mayoría de las personas en aquella época le dieron mucha importancia a los suelos en aquella época para poder cultivar sus cultivos. Por ejemplo, emplearon los canales de irrigación, hicieron los andenes, que ahorita yo les voy a explicar a ustedes qué fueron los andenes. Todo ello aplicaron estos hombres para poder ellos subsistir, imagínense ustedes. Bien. El control de los pisos ecológicos. ¿A qué se refiere el control de los pisos ecológicos? Se refiere que, por ejemplo, en la cultura de Tiahuanaco había un pueblo aymara que se ubicaron, ¿no? Se ubicaron en los pisos altitudinales, formando grandes colonias. Vuelvo a repetir entonces. El control vertical de los pisos ecológicos, ¿a qué se refiere? Que había una cultura llamada cultura Tiahuanaco y los pueblos aymaras formaron colonias ¿en dónde? En los pisos altitudinales. ¿Sí? Bien. La construcción de andenes. Mira, observa allí la imagen de los andenes. Los andenes, como ustedes pueden percibir y están observando allí en este momento, estos andenes en realidad eran unos cerros que los hombres en aquella época, comenzaron a hacer, por ejemplo, sus canales, ¿ya? Sus canales en la faz de los cerros. Unos pequeños canales para poder ellos cultivar un producto, ¿ya? Chicos, ¿y ustedes saben cuál fue el primer producto que cultivaron los hombres preincaicos? Fue el maíz, y luego viene la paca, y así sucesivamente. Entonces, en sí, ¿qué cosa era? En sí, ¿qué cosa era? Los andenes. Los andenes eran unos muros de contención que allí cultivaban los productos, ¿ya? Que allí se cultivaban los productos. Bien, entonces, ahora tenemos rotación de tierras de cultivo. La rotación de tierras de cultivo, mira, la rotación de tierras de cultivo, ¿qué cosa significa? Significa que en aquella época los hombres preincaicos dejaban descansar la tierra. Podría ser, digamos, 6 meses, 3 meses. A ello se refiere rotación de la tierra, o sea, hacer descansar la tierra, ¿no? Más conocido como barbecho. A eso se refiere, ¿ya? Vuelvo a repetir. Rotación de la tierra significa hacer descansar las tierras. Bien, ahora, otro logro. Herramientas tan sencillas pero eficaces. ¿Saben qué es lo que pasaba en la época preincaica, sobre todo? Dice que la primera herramienta para poder labrar la tierra fue la chaquitaglia, ¿ya? Fue la chaquitaglia. ¿Qué cosa era la chaquitaglia? La chaquitaglia era un palo, más o menos tenía 1,5 metros, y en la parte central de la chaquitaglia le colocaban un palo, y el hombre por ahí, por ejemplo, ¿qué hacía? Con sus pies, ¿no? Apoyaba y podía labrar la tierra, ¿sí? Entonces, ahora, vemos que en realidad la situación fue muy preocupante en la época preincaica, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa herramienta fue de gran utilidad para aquellos hombres que comenzaban ellos a trabajar las tierras, ¿ya? Ahora, chicos, quiero decir también algo importante, que en aquella época preincaica, la gran mayoría de las personas que labraban sus tierras utilizaron ellos la chaquitaglia. Eso fue sobre todo en la sierra, ¿no? Pero, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? Miren, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con los campesinos costeños? Ellos están utilizando su lampa, ellos utilizan su arado, ¿no? Ya, ya. A ver, mire,
Yo pronuncié labrar. Labrar es, como se dice criolamente, es flojar la tierra, flojar, ¿no? Entonces, o excavar, ¿no? O excavar, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Labrar la tierra, excavar. Bien, ahora, mire, yo le quiero decir algo, escúchame, para que no haya una interrupción, por favor, yo quiero que ustedes pregunten, le dije bien claro, me van a hacer la pregunta cuando yo llegue a conclusiones, porque así me van a seguir interrumpiendo, por favor. Sí lo voy a escuchar, sí lo voy a entender, pero por favor, yo lo voy a escuchar cuando yo llegue a conclusiones, por favor, ¿ya? Bien, entonces, todavía no levanten su manito, que yo lo voy a escuchar cuando finalice el tema, ¿ya? Ya, bien. Ya, a ver chicos, seguimos, ¿ya? Seguimos. Entonces, vamos a ver ahora otro logro, ¿ya? Dice gran cantidad de plantas domesticadas. Gran cantidad de plantas domesticadas. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Vamos a ver que los tipos de alimentos que aparecieron en la época preincaica, estaba, por ejemplo, la papa, estaba el maíz, estaban los frijoles, estaba el camote, estaba la yuca. Ahora, ¿qué plantas industriales aparecieron en el periodo preincaico? ¿Ya? En el periodo preincaico, vamos a ver qué plantas industriales aparecieron. Estaba el algodón y estaba la coca. ¿Sí? Bien, ahora, otra cosa más. Vemos también que en realidad había plantas o había frutos en aquella época. Estaba la papaya, estaba la chirimoya, estaba la lúcuma, ¿no? Entonces, esos productos tuvo mayor prestigio en la época preincaica, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver otro logro. Eh, tenemos acá con respecto al uso de chacras hundidas, las chacras hundidas. En las chacras hundidas, por ejemplo, allí aprovecharon la humedad de los suelos. A eso se refiere, ¿ya? El uso de camellones en el Titicaca. ¿Qué cosas eran los camellones, o más conocidos como los guaruguaru? Mira, tú observas ahí, abajo de los andenes, hay unas imágenes, por ejemplo, que ustedes ven ahí, por ejemplo, pastos, ven el agua, ¿ya? ¿Qué ocurre con estos camellones? Mira, estos hombres en aquella época fueron tan inteligentes, fueron tan hábiles para hacer sus camellones. Mira, colocaban, por ejemplo, como una especie de un canal, ellos sembraban productos. Alrededor había agua. A continuación había otro canal, ¿no? Con un tipo de cultivos que ellos hacían. Por ejemplo, sembraban papa, sembraban... O la pregunta es que ustedes se harán, ¿de dónde extraían el agua? Ellos nunca extraían el agua para depositarlo ahí en esos camellones. Al contrario, esos camellones, ¿de qué se abastecían? Esos camellones se abastecían de las lluvias, ¿ya? De la lluvia, de la lluvia. Bien, entonces pasamos ahora, al uso de las islas flotantes. Las islas flotantes, miren, las islas flotantes. Entonces, le decía a ustedes que el uso de las islas flotantes, ¿quiénes los emplearon? Los emplearon los huros, vuelvo a repetir, los huros. Los huros, ¿qué cosa eran? Eran grupos de personas que vivían alrededor del lago Titicaca. Ahora, ¿cómo hacían ellos esas islas flotantes? ¿Saben qué? Agarraban, por ejemplo, una porción de tierra, encima le colocaban unas cajas, encima nuevamente colocaban otra porción de tierra y ahí ellos comenzaron a cultivar sus productos, ya sea la papa, ya sea el maíz o ya sea el frijol. Entonces, a eso se refiere uso de isla flotante, ¿ya? Uso de isla flotante. Bien, entonces, continuamos. Ahora, la ganadería. Mira, la ganadería fue la segunda actividad económica. Vamos aquí ver algo importante, lo que pasaba en la región andina. Miren, en la región andina domesticaron, como ustedes ven allí, domesticaron la llama, domesticaron la alpaca, domesticaron el cuy, domesticaron el perro, domesticaron hasta el pato, imagínate, ¿no? Entonces, estos animales fueron domesticados en aquella época, ¿ya? Perdón.
Ya, bien, entonces, le decía a ustedes, le decía, de que en aquella época, los hombres en aquella época pre-inca, ellos domesticaron lo que era la llama, la alpaca, la vicuña, el cuy, ¿ya? El cuy. Ya, bien. En México, en México, mire, en México llegaron a domesticar el pavo, como usted puede ver, el pavo y el perro llegaron a domesticar, ¿ya? Dos animales se llegaron a domesticar en México, el pavo y el perro, ¿ya? Bien, entonces, a continuación, vamos a continuar con la pesca, la tercera actividad económica. Hasta aquí vamos a ver que son tres actividades económicas que ya vamos estudiando, que aparecieron en el periodo preincaico. ¿Ya? Entonces, la primera actividad económica apareció la agricultura. Segundo fue la ganadería. Y tercero, tenemos acá la pesca. La pesca. Bien, ahora, vamos a ver aquí que la pesca tuvo un mayor desarrollo en la costa que en la sierra. La gran mayoría de las personas que vivían en la costa, ellos se iban, por ejemplo, ellos se iban al mar costeño y extraían, por ejemplo, algunos crustáceos, algunos moluscos, inclusive extraían lobos de mar. Como ustedes ven allí, mira, el lobo de mar. Se extraían en los tiempos preincaicos. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de las personas que se dedicaron a la pesca le dieron gran importancia acá en la costa. Se iban al mar, como decía usted, extraían peces, moluscos, crustáceos, hasta lobos de mar. Pocas personas se iban a pescar, por ejemplo, en los ríos o en los lagos o en algunas lagunas. ¿Sí? Bien, ahora, vamos a ver ahora con respecto a la conservación de alimentos, algo importante, lo que pasó en los tiempos preincaicos, chicos. Miren, por ejemplo, cuando nosotros vamos al mercado, ¿ya? Vamos al mercado, queremos comprar oyuquito, queremos comprar, por ejemplo, chuño, queremos comprar charqui. Estos productos hasta hoy en día los venden en el mercado. Miren lo que pasó en los tiempos preincaicos. Como ustedes saben muy bien que la gran mayoría de las personas se dedicaron a domesticar la llama, la alpaca, la vicuña, ¿ya? ¿Saben qué hacían estos hombres en los tiempos preincaicos? Dice que ellos hacían sus cordeles, ¿ya? Y en los cordeles colocaban la carne de la llama, de la alpaca o de la vicuña. ¿Y saben qué le echaban en la carne de esa llama? Le echaban sal, ¿ya? Ahora, ¿para qué? Para poderlo conservar esa carne. Lo hacían secar, lo colocaban en pleno sol, lo colocaban, digamos, lo colocaban una semana, 15 días, y la carne estaba totalmente seca. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la papa? Miren, con la papa. ¿Ya? Un agricultor en los tiempos preincaicos se dedicaba, por ejemplo, a cultivar ese producto. Y dice, cuando era la época de la cosecha de la papa, extraían toneladas de papa. Y ahora, ellos, por ejemplo, querían hacerlo secar la papa, los colocaban en un espacio adecuado, ¿ya? Cuando la temperatura era muy alta, hacía demasiado calor, entonces, ¿qué pasa? Esta radiación lo hacía secar la papa. Y de ahí, ¿en qué se convertía? En el chuño, ¿ya? El chuño. Entonces, esa fue la conservación de los alimentos que se dieron en los tiempos preincaicos, ¿ya? En los tiempos preincaicos. Bien, ahora, chicos, vamos a ver ahora como punto ya importante para que ustedes tengan conocimiento. Dirán ustedes, profesor, ¿y cómo ellos aprovecharon la carne? Ellos aprovecharon la carne al máximo, porque imagínate, había carne hasta por gusto, podríamos decir, en abundancia. Había carne de la llama, carne de la alpaca, ¿sí? Entonces, ahora, le propongo un ejemplo a usted, un ejemplo tan sencillo. Hasta hoy en día, yo, por ejemplo, particularmente en casa, consumo el oyuquito, ¿ya? Es un producto andino. Entonces, yo voy al mercado y compro también cecina. La cecina, ¿qué cosa es? Es una carne seca, ¿ya? Ahora, entonces, así los hombres preincaicos llegaron a practicar con la carne.
Hasta inclusive, tanto en la costa, tanto en la región andina, hay personas que consumimos el chuño. Por ejemplo, en una sopa, riquísimo, ¿no? ¿No? Mejor que comerse un pollo a la brasa. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, ahora pasamos a los logros artesanales. Logros artesanales. Chicos, ustedes en las imágenes ven, por ejemplo, tejidos. Ese tejido a qué cultura pertenece? A la cultura paraca. Recuerden ustedes que los paracas, uno de los grandes logros que obtuvieron, fueron uno de los mejores tejedores del Perú antiguo. Mejores tejedores del Perú antiguo. ¿Ah? Entonces, ahora, ellos cómo aplicaron la diversidad de colores. Por ejemplo, había plantas, ya, flores diversos, tenían flores de diversos colores. Ellos qué hacían, lo manipulaban con su manito y todo el líquido caía, por ejemplo, en un recipiente y ellos, por ejemplo, la lana lo bañaban allí, ¿no? Lo bañaban, y ahí tenía la diversidad de colores, ¿ya? Ahora, fueron muy buenos haciendo tejidos. También hicieron la famosa cerámica. Por ejemplo, tú ves ahí la cerámica Nazca, ¿no? Que tiene forma globular, tiene su asa puente, tiene sus dos picos, ¿ya? Tiene sus picos, ¿sí? Bien, ahora, abajo también de la cerámica Nazca vas a encontrar tú una cerámica de la cultura mochica. Entonces, esos fueron los logros artesanales. Los logros artesanales que aquellos hombres preincaicos se preocupaban en hacer tejidos, se preocupaban en hacer cerámica, e inclusive los chimús, por ejemplo, fueron grandes metalistas, hicieron collares, hicieron brazaletes, hicieron majas de soldar, todo hecho netamente de qué? De oro puro, imagínate. ¿Ya? Bien, entonces, ahora vamos a continuar. Bueno, llegamos a cálculos y resultados, ¿sí? A cálculos y resultados. Tenemos acá un banco de preguntas con respecto, ¿no?, al tema que hemos venido desarrollando. Me gustaría que ustedes, ¿ya? Me gustaría que ustedes cojan ustedes una hoja, ¿ya? Su lapicero para que ustedes vayan marcando la respuesta que luego ustedes lo van a pasar en su cuaderno. ¿Sí? Dice. Primera pregunta. ¿Fue la actividad económica más importante de los tiempos preincaicos y la que más desarrolló y alcanzó? ¿Cuál fue? La agricultura. Recuerda que la agricultura apareció en los tiempos preincaicos hace más de 5.000 años. ¿Ya? Hace más de 5.000 años. Bien. Fundaron colonias en diferentes pisos altitudinales. ¿Quiénes fundaron colonias? Recuerda que yo le dije a ustedes la cultura de Tiahuanaco y los pueblos aymaras. Entonces la respuesta es la A. ¿Ya? La respuesta es la A. ¿Ya? La respuesta es la A. Bien, ahora, pueblos aymaras. La 3. Son terrazas en formas de graderías, levantadas gracias a muros de contención de piedra en la falda de los cerros. La respuesta, ¿cuál es? Le dije, los andenes. Los andenes eran muros de contención. ¿Sí? Muros de contención. Bien, entonces, ahora, 4. Significa descansar las tierras, ¿ya? O como se dice, dejarlas en barbecho. ¿A qué se refiere rotación de tierra? Recuerda que rotación de tierra significa hacer descansar las tierras. ¿Ya? 5. La herramienta más conocida y de gran utilidad para la labranza fue la chaquitactia. La chaquitactia. La 5, entonces, la B de bueno. 6. Construyeron islas de totoras y las cubrían de tierra para poderla cultivar. ¿Quiénes fueron? Los uros. Recuerdan que los uros habitaban alrededor del lago Titicaca. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora nos vamos a conclusión. La cultura incaica fue la culminación de un desarrollo autóctono de la cultura andina, que fue abruptamente interrumpido por la invasión española. Entonces, las grandes técnicas desarrolladas por los incas tienen su origen en el primer poblador andino y fueron desarrollándose en tiempo, surgiendo varias culturas en diferentes zonas geográficas. Entonces, como le decía, con respecto al tema de las principales aportes pre-inca, la principal actividad económica que apareció hace 5.000 años fue la agricultura. Y la segunda actividad fue la ganadería. Tercero, ¿cuál fue? La pesca.
¿Ya? Bien, entonces, ahora vamos a pasar la intervención de preguntas. Chicos, ya están activados su micrófono, ahora sí me pueden hacer alguna pregunta con respecto al tema. ¿Ya? Ya, bien, quiero hacer un agregado aquí. Mire, de verdad de que, mire, son 10:52 y hay alumnos que siguen ingresando, ¿no? Siguen ingresando. Mire, yo de verdad, por hoy día yo lo estoy dejando ingresar, pero ya demasiado tarde. La clase ha empezado 10:10. Miren, 10:52 están ingresando los alumnos. Pero para la próxima, para la próxima, para la próxima, para la próxima, ya yo no voy a dejar ingresar a los alumnos. Profesor, Ya, bien, entonces chicos, yo les profesor, voy a decir lo siguiente. El profesor. próximo jueves, escúchame primero por favor, el próximo jueves, ya ustedes saben que el horario de historia empieza 10:10, ¿ya? Entonces, 10:20, ¿no? 10:20, perdón, 10:20. Pero yo le voy a dar una tolerancia de 5 minutos. ¿Esto qué indica? 10:25 yo estoy empezando mi clase. Aquellos alumnos que ya quieren ingresar pasando después de 10:25, ya yo no lo voy a dejar ingresar, porque a mí me gusta siempre la puntualidad, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? Así como yo he venido observando, yo le dije a usted bien claro, alumno, yo le dije a usted, ¿ya? Ojo, yo le dije a usted bien claro. Yo voy a silenciar todos los micrófonos y al final de la clase, cuando yo llegue a conclusiones, usted puede hacer todas las preguntas que usted quieran hacer. Yo estoy para escucharlo, pero no me gusta que usted, mientras que yo estoy explicando mi clase, que me esté inscribiendo por el chat. Entonces, ahora, por favor, le vuelvo a repetir una vez más. La puntualidad para mí es de suma importancia y el respeto. Bien, entonces chicos, ahora, ¿alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Profesor, una pregunta. ¿Dónde se puede hacer la clase que usted está haciendo ahorita? Hijo, un favor, ¿me puedes hablar fuerte que no te escucho bien? ¿Dónde podemos hacer la clase de ahorita? ¿En qué página entramos para hacer la clase? Ya, mira, hijo, mira, todo está con respecto al tema, la tutora de ustedes le van a hacer la consulta. Ella le va a explicar cuál es el link, usted puede descargar la diapositiva, por inclusive hay una práctica dirigida que también ustedes lo van a descargar. La tutora le va a explicar todo, le va a dar todos los detalles, ¿ya? Le va a decir si se imprime, no se imprime, se copia, no se copia, ella le va a indicar todo. ¿Hijo? ¿Me escucha? Sí. Ya, listo. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna pregunta que alguien desea hacer? Pregunto, ¿la clase quedó claro? Sí. Sí. No escucho, de verdad, ¿no? ¿La Sí. clase quedó claro? Sí. Sí. Pregunto, ¿alguien tiene una duda, una pregunta que desea hacerme con respecto al tema que hemos venido desarrollando? Nel. No.